Entenderemos por sistema a una agrupación de partes entre las que se establece alguna forma de relación que las articula en la unidad que es precisamente el sistema. Básicamente todos los objetos forman parte de algún tipo de sistema, como por ejemplo desde las partículas de un átomo hasta la corteza cerebral, la democracia representativa o todos los números enteros. Visto así de esta manera, pues un sistema no es más que nada otra cosa que un segmento de la realidad que puede estudiarse desde una manera independiente del resto de las otras cosas, pero en el cual en este concepto sus componentes se hayan interconectado. La clasificación de un sistema, al igual que el análisis de los aspectos del mismo, es un proceso relativo. Depende del individuo que lo hace, del objetivo que se persigue y de las circunstancias particulares en las cuales se desarrollan. La clasificación puede ser según su relación con el medio ambiente. Estos pueden ser abiertos o cerrados. Los abiertos son aquellos que intercambian materia, energía o información con el medio ambiente. Los cerrados, pues, por consecuencia, son aquellos que no intercambian ni materia, energía o formación o información con el ambiente. Según su naturaleza, pueden ser concretos o abstractos. Los concretos son aquellos sistemas físicos o tangibles. Los abstractos son aquellos sistemas simbólicos o conceptuales. Según su origen, pueden ser naturales o artificiales. Los naturales son los que son generados, pues como su nombre lo dice, por la naturaleza. Y los artificiales son aquellos que son productos de la actividad humana. Estos a su vez son concebidos y construidos por el hombre. Según sus relaciones también se pueden dividir en simples y complejos. Los simples son los sistemas con pocos elementos y relaciones, y los complejos son aquellos que tienen numerosos elementos y relaciones. Según su cambio con el tiempo, también pueden ser estadísticos y dinámicos. Los estadísticos, como su nombre lo dice, es un sistema que no cambia en el tiempo, y los dinámicos son sistemas que cambian a través del tiempo. Según su perdurabilidad, estos pueden ser permanentes y temporales. Como ya conocemos, los permanentes pues relativamente pocos sistemas son artificiales permanentes. Sin embargo, en la práctica se dice que son permanentes solo aquellos que duran mucho más que las operaciones que en ellos realiza el ser humano. Los temporales pues son los sistemas verdaderamente temporales que están destinados a durar un cierto periodo nada más y luego pues desaparecen estos. Según el tipo de variables, los sistemas pueden ser discretos o continuos. El discreto es un sistema definido por variables discretas, y el continuo es un sistema definido por variables continuas. Según su posibilidad de resultados, pueden ser determinístico y probabilístico. El determinístico pues es aquel que tiene un comportamiento previsible. El probabilístico tiene un comportamiento no previsible. Esto es como, por ejemplo, el clima. Según su respuesta a las distorsiones, pueden ser estables e inestables. Los estables son aquellos cuyas propiedades y operaciones no varían de manera importante a lo que hacen en ciclos repetitivos independientemente de las alteraciones. Los inestables son cuando una perturbación o un cambio en la entrada tiene percusiones grandes en sus salidas. Según su capacidad de cambio, pueden ser adaptivos o no adaptivos. Los adaptivos reaccionan con su ambiente de tal forma que mejora su funcionamiento, logro probabilidad de supervivencia. Los no adaptivos, asociamos a la adaptación la fuente de energía, el aprendizaje y la modificación de sí mismo. Según su interacción, pueden ser sistemas sociales, sistemas de hombre-máquina y sistemas mecánicos. Según su interacción, los sociales son los sistemas de interacción humana en los cuales no interviene el uso de la maquinaria ni automatismos. El hombre-máquina son aquellos en la que la mayor parte de los sistemas empíricos caen dentro de la categoría del hombre-máquina.
Y los mecánicos, pues son aquellos sistemas puramente mecánicos, deben obtener sus propias entradas y mantenerlas. Estos sistemas, como su nombre lo dice, son totalmente autosuficientes y autorreparables. Bueno, al principio de los sistemas nos dicen que los sistemas existen dentro de sistemas. Esto, bueno, un ejemplo de esto es que las moléculas existen dentro de las células dentro de tejidos, los tejidos dentro de órganos, los órganos dentro de organismos y así sucesivamente. Los sistemas son abiertos, esto es consecuencia de lo que se explicó anteriormente, y pues cada sistema que se examine, excepto el menor o el mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en los antiguos. Los sistemas también son abiertos, los que son abiertos se caracterizan por un proceso de intercambio infinito con su ambiente. Además, las funciones de un sistema dependen de su estructura. Un ejemplo de ello, retomando lo anterior, los tejidos musculares se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite contracciones para funcionar. El ambiente. El ambiente básicamente es el entorno en donde se encuentran inmersos en el sistema. El ambiente indica las condiciones o circunstancias de un lugar. El ambiente es un conjunto de factores externos atmosféricos, climáticos, hidrológicos, geológicos y biológicos que actúan sobre un organismo, una población o una comunidad. Sinergia. ¿Qué es la sinergia? La sinergia significa trabajo en conjunto. Es un trabajo o un esfuerzo para realizar una determinada tarea muy compleja y conseguir o alcanzar el éxito al final. La sinergia es el momento en el que el todo es mayor que la suma de las partes. Por lo tanto, existe un rendimiento mayor o una mayor efectividad que si se actúa por separado. Como podemos ver en la imagen, está dividida en dos grupos. En un grupo, que es el del lado derecho, están trabajando en equipo y están armando el rompecabezas sin ningún inconveniente. Sin embargo, en el equipo del lado izquierdo no están trabajando con equipo, no están teniendo sinergia. Es por eso que cada quien está haciendo lo que cada uno de ellos quiere y no pueden armar el rompecabezas. Es por eso que es muy importante que entre las personas exista sinergia para que se puedan trabajar y puedan trabajar entre ellas mismas. Conglomerado. Un conglomerado es algo obtenido por conglomeraciones, que es juntar, amontonar, unir fragmentos, que también puede ser conglomeraciones sociales. Son un grupo de personas con un fin en común, pero sin comunicación recíproca, es decir, no interactúan entre sí. Un ejemplo de esto puede ser en un estadio de fútbol, donde miles de personas llegan a ver a su equipo favorito, pero sin comunicación entre ellas. ¿Qué es la recursividad? La recursividad es una técnica de programación que consiste en que una serie de instrucciones se repite como una subtarea de la tarea principal, es decir, las funciones, procesos o rutinas se llaman a sí mismo cada vez que lo requiere y se ejecutan repetidas veces hasta que se satisface una condición específica. La circularidad es una característica de la familia como sistema. Entiende que el sistema familiar es más que la suma de las partes individuales, sino más bien que la familia es un sistema que está vitalmente afectada por cada sistema, de manera que lo que ocurre a un miembro de inmediato tiene sus repercusiones en todo lo demás y viceversa. Por ejemplo, A genera B, B genera C, pero a la misma vez C está retroalimentando A. Ahí estamos teniendo un efecto de circularidad, en el cual cada uno de los miembros se está retroalimentando. Complejidad. Un sistema se vuelve más complejo a partir o a base de sus partes o componentes. La complejidad es la interacción de muchas partes de un sistema que da origen a conductas y propiedades no encontradas en los elementos individuales del sistema. La complejidad es una medida de información necesaria para describir la función y estructura de un sistema.
La entropía viene siendo aquel proceso en el cual un sistema se inmerse en su propio ambiente y a través del tiempo se va deteriorando, y la negentropía es lo contrario, es cuando un sistema se renueva. Para que se pueda entender mejor el concepto, se tiene la imagen. Por ejemplo, lo que es el ser humano cuando es bebé y se va creciendo, que se vuelve un niño y a su vez un adolescente, ese es un proceso de negentropía, porque a su vez que se va creciendo, se va mejorando y se va adaptando, se está desarrollando. Pero cuando se va a llegar a una cierta etapa, se comienza a envejecer. Y ahí es donde comienza la etapa de entropía, que es una característica de todos los sistemas, que a través del tiempo se van deteriorando hasta finalizar su ciclo. Y eso es la entropía y negentropía. Equifinalidad. Es cuando dos procesos diferentes tienden a tener un punto en común, que es lo que se conoce como evolución divergente. Por ejemplo, cuando dos animales que viven en dos diferentes ambientes logran tener características similares, viviendo cada uno en un sistema diferente, para lograr objetivos similares, eso es lo que es equifinalidad, cuando dos procesos diferentes tienen un punto en común. Lo que se conoce como sistema es el conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo, el cómo están organizadas u ordenadas. A través del análisis de la estructura se entiende el comportamiento y relación entre sistemas y sus componentes. La homeostasis es el proceso en el cual un sistema siempre va a tratar de adaptarse y sobrevivir. Es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con su exterior. Por ejemplo, cuando un sistema se encuentra en una etapa de entropía, si el sistema tiene demasiada homeostasis, va a tratar de sobrevivir y adaptarse para lograr permanecer. En la imagen se representa un ejemplo del mundo. Se sabe que los árboles generan oxígeno, mientras que los vehículos generan dióxido de carbono. Entonces, los árboles absorben el dióxido de carbono y generan oxígeno. Y esto con la finalidad, pues, de adaptarse y sobrevivir.
Parámetros de los sistemas. El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son constantes arbitrarias que se caracterizan por sus propiedades, el valor y la descripción dimensional de un sistema específico o de una componente del sistema. Los parámetros del sistema son entrada o insumo o impulso, input. Es la fuerza de arranque del sistema que provee el material o la energía de la operación del sistema. Salida o producto o resultado, output. Es la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. Procesamiento o procesador o transformador, throughput. Es el fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas y salidas o resultados. Retroacción o retroalimentación, feedback. Es la función de retorno del sistema que tiene que comparar la salida de un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio. Ambiente. Es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en constante interacción con el sistema, ya que recibe entradas, las procesa y efectúa salidas.